conocidas largas. Y bueno, vamos a entrar este año acá con ustedes en este grupo de fisiología. Ustedes saben que no hay docente todavía. Entonces, no pasa nada de esa parte. La parte del avance práctico está definido. Bueno, el temario lo tenemos. Entonces, vamos a avanzar en base a eso un poquito. Ya, y yo asumo que la siguiente semana ya estaremos docentes. Porque estaba escuchando que ya han hablado en el consejo de carrera sobre aprobar docentes y reprobar docentes. Entonces, ya tienen idea de la lista de quiénes van a ser los docentes, más o menos, ¿no? Entonces yo creo que el docente de fisiología ya va a aparecer la siguiente semana y como él nos indique, nos adecuaremos a la clase práctica. ¿Ok? Entonces, solamente para introducir y para no quedarnos muy atrás, decidí que podíamos tomar esta primera clase, que es simplemente básica o introductoria de lo que es la parte práctica de fisiología. ¿Sí? Entonces, el concepto más importante de fisiología, así vamos a entrar directo, es difusión. ¿Sí? Evidentemente ya ustedes saben célula, ya han avanzado célula, ya saben cómo funciona una célula, saben qué partes tiene una célula, pero muchas veces no hemos ahondado en el funcionamiento celular, en la fisiología celular. Para que una célula cumpla todo su requerimiento metabólico, todas sus funciones celulares, requiere de procesos complejos, ¿sí?, de intercambio. Una de ellas es la difusión, ¿ok? Para que a través de la membrana celular las moléculas puedan atravesar de un compartimento al otro. Si este es el líquido extracelular y este es el líquido intracelular, las moléculas, por obvia lógica, tienen que entrar y tienen que salir, ¿sí? Los nutrientes, principalmente gases, oxígeno, dióxido de carbono, los nutrientes ingresan a las células, son utilizados y los desechos generados por la célula son expulsados hacia el medio externo. Entonces tiene que haber un transporte. Y ahí el tema más importante es el transporte de membrana, ¿sí? El transporte es lo que vamos a tocar hoy día. Entonces, para que ocurra un transporte a través de la membrana no se olviden que es de carácter fosfolipídico. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que está conformado por una bicapa de lípidos. Uno externo, una capa externa y una capa interna de fosfolípidos, cuyas colas de ácidos grasos hidrófobas se juntan entre sí y generan en la membrana citoplasmática un carácter hidrófobo. Y esto es algo interesante. ¿Qué significa hidrófobo? ¿Sí? Que repele el agua, que las cargas eléctricas básicamente repelen el agua. Básicamente esta membrana, estos ácidos grasos, los lípidos, son insolubles con componentes hidrofílicos, con componentes que se llevan bien con el agua. Entonces cualquier molécula que sea de carácter acuosa o hidrofílica directamente no puede pasar por las características químicas tanto de la molécula como de la composición química de la membrana celular. Entonces ahí genera una duda gigante. Si la membrana celular es tan selectiva con las moléculas, no las deja pasar a las hidrofílicas, ¿cómo es que pueden pasar? Por ejemplo, la glucosa, que es una molécula hidrofílica, es una molécula que se disuelve bien en el agua. Entonces la glucosa es clave, es importantísimo para más tarde generar ATP, ¿sí? El ATP es toda la mecánica de energía celular. Entonces si la glucosa siendo hidrofílica y la membrana celular siendo hidrofóbica, entonces realmente no pasaría la glucosa y por ende la célula no tendría nutriente del cual adquirir ATP. Pero realmente ocurre eso, realmente es totalmente impermeable. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí es donde se habla mucho de los mecanismos de transporte, ¿sí? En cuanto a los transportes de membrana, tenemos dos tipos de transporte básicos. ¿Cuáles son? Transporte activo y transporte pasivo, ¿sí? La célula o las moléculas pueden atravesar la membrana por transporte activo o por transporte pasivo. La gran diferencia entre una y la otra es la energía, ¿sí? El transporte activo genera gasto de energía, gasta energía para poder meter una molécula de un compartimiento al otro. En cambio, el transporte pasivo no gasta energía. Básicamente se aprovecha de un fenómeno físico muy importante que son los procesos de difusión, ¿sí? Hay difusión simple y está también la difusión facilitada. Se aprovecha de fenómenos de difusión. Y el transporte activo
básicamente gasta energía. El primario, tenemos el transporte activo primario y tenemos el transporte activo secundario. El primario es el que gasta ATP, ¿sí? El secundario no gasta ATP, pero de manera indirecta sí lo gasta, ¿sí? Se aprovecha de las gradientes generadas por otras moléculas. Entonces, básicamente para que las moléculas puedan entrar a la membrana celular internamente, una de dos, o hacen transporte activo o hacen transporte pasivo. Y aquí es donde le quería mostrar esta parte. Ya que no tengo diapositivas, ni vamos a transmitir. Bueno, aquí no puedo cargar mi diapositiva por internet. Vamos a transmitir la guía que la tengo descargada desde hace mucho. Bien. Entonces, las moléculas, todas esas, y no son las únicas, muchas más, van a ingresar o salir de la membrana celular. Y para eso requieren utilizar un transporte activo o utilizar un transporte pasivo. El transporte pasivo, como lo habíamos comentado, no gasta energía, se aprovecha del fenómeno de difusión. ¿Han escuchado de qué es difusión? Me imagino que ya no. ¿Qué es difusión? ¿Alguien sabe qué es difusión? ¿Qué es difusión? ¿Qué es? Es el movimiento de una sustancia de mayor concentración a un lugar de menor concentración. Exactamente. Básicamente, si nosotros vemos a las moléculas son cinéticas, tienen energía. Si nosotros agarramos un vaso de agua y le echamos una cuchara de sal, las moléculas de sal se disuelven y aparentemente en el líquido está totalmente homogéneo, pero si nosotros tuviéramos la capacidad de verlo pero a gran escala, veríamos que las moléculas de cloruro de sodio están chocando unas con las otras. Básicamente tienen energía propia, energía cinética. La energía cinética es aleatoria. Básicamente unas moléculas chocan con otras y cambian de dirección. Y eso ocurre. Entonces, mientras más concentrada está una muestra, menos cantidad de solvente y más cantidad del elemento disuelto, más energía cinética tienen estas. O sea, más chocan entre ellas y por ende mayor energía cinética. Obviamente, de este fenómeno es que nace la difusión. Cuando las moléculas están muy juntas, chocan más y por ende tienen direcciones más aleatorias y con mayor fuerza. Entonces, el fenómeno de difusión nos dice que las moléculas siguen una ley, las moléculas se van a mover en función de donde haya menor concentración. Es decir, si en un compartimento hay más concentrado las moléculas, por ende, por lógica, estas chocan y empiezan a moverse hacia las zonas donde hay menor concentración. Sí, ese es el fenómeno de difusión. Las moléculas se mueven de donde hay mayor concentración a donde hay menor concentración. Básicamente, para que me entiendan, una analogía fácil que la vamos a observar acá es que si nosotros agarramos un vaso de agua y colocamos una gota de pintura, la gota de pintura no se queda quieta, sino empieza a disolverse y empieza a pintar todo el agua. ¿Pero por qué? Por fenómenos de difusión. De la gota estar concentrada en el punto A, empieza a difundirse, ¿sí? Y ese proceso es netamente pasivo, no gasta energía, ocurre de manera natural. De ese tipo de transportes que se aprovechan muchas moléculas para poder ingresar a la membrana celular. Entonces, dentro de lo que es el compartimiento extracelular y dentro de lo que es el compartimiento intracelular, hay una serie de moléculas en distintas concentraciones, ¿sí? Fíjense, si nosotros tenemos que ver el sodio, que es un ion catiónico, está extracelularmente más concentrado, hay aproximadamente 142 milequivalentes. Quiere decir que hay gran cantidad de sodio con respecto al intracelular. El intracelular solo tiene 10 milequivalentes de sodio. Por ende, lógica, si tuviéramos que utilizar difusión simple, aquí dice que hay 147 milequivalentes y aquí solamente hay 10 milequivalentes de sodio. Entonces el sodio es empujado casi siempre hacia intracelular, ¿sí? Por ley de difusión. Podríamos aplicar lo mismo para cada molécula. Por ejemplo, el potasio hay mayor concentración intracelular. Aquí adentro hay de potasio aproximadamente 140 milequivalentes y afuera hay 3,5 milequivalentes de potasio, ¿sí? Entonces, por misma lógica, el potasio por difusión tiende a salir, es empujado hacia afuera, ¿sí? Esas son las leyes de difusión. Las moléculas se mueven en función de la concentración que éstas tengan en un lado o en otro lado de la membrana, ¿ok? Entonces podemos ver el ejemplo. El calcio es